Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, en esta clase de física hoy vamos a analizar en qué consiste un plano inclinado. Bueno, acá tenemos una rampa, obviamente la aceleración con la que cae o con la que sube este bloque que tengo acá sobre el plano inclinado va a depender de la pendiente, es decir, la inclinación del plano inclinado. En muchas ocasiones el problema nos da el ángulo de inclinación. En otras ocasiones yo tengo que hallar. Por ejemplo, vamos a suponer que me da la altura, en este caso, la altura del plano. Vamos a suponer que me dice, en este caso sería el cateto opuesto, que si yo vale 3 metros. Y la base, en este caso sería el cateto adyacente, valga, qué sé yo, 5 metros. Entonces, ¿cómo yo puedo hallar la inclinación? Yo puedo aplicar la fórmula de la tangente. Recuerden que en matemática, cateto opuesto sobre cateto adyacente me va a dar la tangente. Entonces yo puedo hallar el ángulo de inclinación aplicando la tangente, 3 sobre 5. Bueno, vamos a hacer esto en la calculadora. 3 sobre 5, 3 dividido 5 me da 0,6. Pero lo que yo quiero es el ángulo, entonces arco tangente, o sea que inversa, tangente. Recuerden que la inversa es esta tecla que está acá, Shift, y luego tangente es igual, un ratito, sale 0,6, inversa, tangente. La calculadora está en el modo radian, un ratito voy a sacar. Entonces acá tengo el sistema sexagesimal. 3 dividido 5, entonces me da 0,6. Inversa, tangente, el ángulo me da 30 grados. Voy a redondear a 31 porque es 30,9. Entonces la inclinación sería de 31 grados. Repito, muchas veces el problema nos va a dar el ángulo. Vamos a resolver el primer problema. Bueno, dice, considera un cuerpo de masa 5 kilogramos. Entonces, esta es la masa. Tiene 5 kilogramos. Me dice, abandonado libremente sobre un plano inclinado sin rozamiento, que tiene un ángulo de 30 grados. Entonces, el ángulo acá ya me da, que es de 30 grados. Este cálculo que hicimos recién es en caso de que no nos dé el ángulo y me da el cateto opuesto y el adyacente. Entonces voy a hallar aplicando la tangente. En este caso no, me dice que el ángulo de inclinación es de 30 grados. Y recordamos que la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, en este plano inclinado están involucradas varias fuerzas. En primer lugar está involucrado el peso. Recuerde que el peso siempre es apuntando el centro de la gravedad, bien hacia abajo, y el peso va a ser masa multiplicado por la gravedad. La masa es de 5 kilogramos, 5 por 10, 50 newton. Ya tengo entonces la primera fuerza involucrada, que es el peso. Luego, otra fuerza involucrada sería la normal. Recuerden que la normal es la fuerza con que le empuja el plano inclinado a la masa y actúa siempre hacia arriba. Y la normal viene a ser la masa multiplicado por la gravedad y multiplicado por el coseno del ángulo. Entonces la masa vale 5, la gravedad vale 10 por coseno de 30. ¿Y cuánto me va a dar? Usamos nuestra calculadora. 5 por 10 por cos de 30 y me da 43,30. Ya tengo entonces la fuerza normal que vale 43,30. Bueno, ya tenemos entonces el peso del cuerpo, la normal. Hay otra fuerza también que es la fuerza en la dirección Y, pero yo le llamo el peso en la dirección Y. Y es siempre la misma dirección que la normal, pero de sentido contrario. En este caso podemos concluir que el peso en Y es igual a la normal. Y el peso en Y vale entonces 43,30 porque es igual a la normal.
Muy bien, hay otra fuerza involucrada que es la fuerza o el peso en la dirección X. Entonces voy a hallar acá el peso en la dirección X, va a ser masa por gravedad por seno del ángulo. 5 por 10 por seno de 30. Vamos a ver cuánto nos sale esto. 5 por 10 por sin, en este caso por seno de 30, y me sale 25 newton. Pero ¿por qué razón yo estoy utilizando acá la función seno y coseno? Fíjense que si yo hago acá el peso y el peso en I, y acá forma un triángulo rectángulo. Esta distancia o este segmento tiene que ser igual a este segmento, es la PX. Y si yo invierto, si acá es el ángulo, entonces este viene a ser el cateto opuesto, o que sería el eje en Y, y esta parte sería el eje en, esta parte, perdón, sería el eje en X. Por esa razón que en esta ocasión la X tiene la función seno y la Y tiene la función coseno. Porque normalmente cuando estudiamos un triángulo rectángulo, el cateto opuesto tiene que ser, en este caso, seno, y el cateto adyacente coseno. Entonces ya vimos que esta parte, esta distancia, viene a ser igual a la distancia, o en este caso, no es que sea igual a la distancia, sino este segmento corresponde al segmento en PX, y esto viene a ser, ¿qué cosa? El cateto opuesto de nuestro triangulito que tenemos acá. Y este sería mi cateto adyacente. Recordamos entonces la razón por la cual PI es coseno es porque está actuando como cateto adyacente, y este sería PX y está actuando como seno. Bien, ahora quiero hallar la gravedad. La gravedad la aceleración con la que cae el cuerpo es gravedad por seno del ángulo, y la gravedad vale 10 por seno de 30. Y 10 por seno de 30 me da 5 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí ya tenemos entonces, en primer lugar, el peso, la normal, el peso en Y, el peso en la dirección X y la aceleración con la cual desciende el cuerpo. Bueno, este problema decía que el cuerpo cae libremente sin rozamiento. Muy bien. Entonces, ¿qué significa que el cuerpo cae? Entonces significa que hubo aceleración cero y el cuerpo cae. En el otro problema, el problema número 2, me dice que el cuerpo cae, pero existe una fricción. El problema 2. Bueno, entonces vamos a trazar acá nuestro triángulo, que sería nuestra rampa o nuestro plano inclinado. La inclinación es de 35 grados, me da el problema. La inclinación me dice que la masa es de 2 kilogramos, pero el problema me dice que existe un rozamiento entre el cuerpo y la superficie en contacto. Muy bien, el cuerpo cae y esa fuerza fricción siempre tiene que ser contrario al movimiento. Si el cuerpo está cayendo, cae con cierta lentitud debido a que hay fricción entre el bloque y la superficie. Y va a ser siempre, le llamo FR, que sería fuerza de rozamiento, que apunta contrario al movimiento. Recuerden que el peso es en X hacia acá, la normal es hacia arriba, la misma dirección pero sentido contrario va a ser el peso en y perpendicular al peso en Y, apuntando siempre al centro, va a ser el peso del cuerpo. Fíjense que en esta ocasión ya hay 4 fuerzas involucradas, 5 si no me equivoco. El peso en X, el peso en Y, la normal y la fuerza de rozamiento. El problema también me da el coeficiente de rozamiento que yo represento con esta letra que parece una U. En realidad es una letra griega, que su nombre es mu,
y vale 0,2. Y siempre el coeficiente de rozamiento no va a tener unidad de medida, es adimensional. Bueno, lo primero que voy a hallar es, según el problema, la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es μ por la normal. ¿Y cuál es la ecuación de la normal? Ya hemos visto que la normal era masa por gravedad por coseno del ángulo. Entonces va a ser μ por masa por gravedad por coseno del ángulo. Entonces la fuerza de rozamiento va a ser 0,2, la masa vale 2 kilogramos, la gravedad vale 10 por coseno de 35 porque el ángulo tiene 35 grados. Entonces vamos a meter en la calculadora 0,2 por 2 por 10 por cos 35 y el problema me sale 3,27. Esa es la fuerza 3,27 newton. Esa es la fuerza que está impidiendo que el cuerpo caiga. Muy bien. Ahora voy a hallar el peso en la dirección X. Me pide el problema. Recuerden que es masa por gravedad por seno del ángulo. Entonces sería el peso en la dirección X. Entonces va a ser acá. El peso es la masa por la gravedad. Sería 2 por 10 por seno del ángulo. Entonces, ¿qué tendría yo acá? 2 por 10 es 20. 20 por seno de ¿cuánto? Seno de 35. Y me va a dar 11,47. Entonces, acá tengo el peso en la dirección X. Luego voy a hallar la normal del plano de apoyo. Recuerden que la normal y el peso en Y son iguales. Entonces la normal va a ser masa por gravedad por coseno del ángulo. Y acá va a ser 2 por 10 por coseno de 35. ¿Cuánto sale esto? 2 por 10 por cos de 35. Y me sale 16,38. 16,38 newton. Muy bien, recuerden que la normal y el peso en Y son iguales. Ahora me pide la aceleración con la que cae. La ecuación que voy a utilizar cuando hay fuerza de rozamiento es gravedad, paréntesis, seno del ángulo, menos μ por coseno del ángulo. La gravedad vale 10, seno de 35, menos μ que es 0,2 por coseno de 35. En esa clase de calculadora se puede meter tranquilamente, es 10 paréntesis sin de 35 menos 0,2 por cos de 35 y sale 4,09. Entonces la aceleración va a ser 4,09 metros sobre segundo al cuadrado. Los que tienen una calculadora un poquito más avanzada, fíjense que si ustedes meten 10 paréntesis, ahí se va a abrir 2 paréntesis. Entonces, sin 35, se tiene que cerrar paréntesis. Luego, menos es 0,2 por cos 35 y se cierra 2 veces. Para aquellas personas que tienen una calculadora más avanzada que esta. Entonces, ya tenemos ya acá cómo hallar cuando yo tengo un plano inclinado sin rozamiento y un plano inclinado con rozamiento. También ya vimos en caso de que no me dé el ángulo, yo tengo que relacionar el cateto opuesto dividido cateto adyacente como hicimos acá y luego shift tangente y me va a dar el ángulo. Bueno, el problema 3 es muy parecido al problema 2 porque hay rozamiento sin rozamiento. Me dice un bloque de masa 4 kilogramos desciende sobre un plano inclinado sin rozamiento. Es muy parecido al problema número 1. El problema 4 dice un cuerpo de 10 kilogramos se mueve sobre un plano inclinado con rozamiento. Es parecido al problema número 2. El problema número 5 es parecido al problema
2 y 4, pero fíjense que en este caso, el problema número 5, no me da la inclinación de nuestro plano inclinado. Me dice que la masa es de 3,5 kilogramos y μ, porque es con rozamiento, vale 0,2. El cateto opuesto vale 1,5 metros y el cateto adyacente vale 2 metros. Y la gravedad siempre 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces yo tengo que hallar el ángulo de inclinación en primer lugar. Entonces va a ser tangente del ángulo es cateto opuesto dividido cateto adyacente. Cateto opuesto 1,5 y el cateto adyacente 2. Hacemos esto en la calculadora, 1,5 dividido 2, 0,75. Entonces sale 0,75, pero ese no es el ángulo, es el valor de la tangente. Entonces yo tengo que apretar esta tecla, Shift, inversa, se lee esto, Shift, buscamos tangente, donde dice tam, es igual, y ya me sale el ángulo. 36,8, redondeamos a 37 grados. Entonces ya tengo la inclinación de mi plano inclinado. Me dice que sobre el plano inclinado se coloca un cuerpo de masa 3 kilogramos y va bajando. Recuerden que el rozamiento siempre va a ser contrario al movimiento. Hacia acá actúa el peso en la dirección X. Hacia arriba la normal, la misma dirección, pero de sentido contrario, el peso en Y, y perpendicular sería el peso. Ya hallamos la inclinación del plano de apoyo, que sale 37 grados. La fuerza de rozamiento, que es μ por la normal. Fuerza de rozamiento es 0,2 por la masa, por la gravedad, por coseno del ángulo. Entonces va a ser 0,2 por 3,5 por 10 por coseno de 37. Metemos esto en la calculadora, 0,2 por 3,5 por coseno de 37 y sale, vuelvo a hacer porque sale un número muy bajo, 0,2 por 3,5 por 10 por cos de 35 y sale 5,73. Entonces eso sería la fuerza con que está impidiendo el movimiento. La normal, entonces la normal del plano de apoyo es masa por gravedad por coseno del ángulo. La masa vale 3,5, la gravedad 10 por coseno de 37. ¿Cuánto sale esto? 3,5 por 10 por coseno de 37 grados, 27,95. 27,95 newton. Ahora, ¿con qué aceleración cae? Aplicamos la ecuación G por seno del ángulo menos μ por coseno del ángulo. 10 seno de 37 menos 0,2 por coseno de 37. Metemos esto en la calculadora, 10 paréntesis seno de 37 menos 0,2 por coseno de 37, se cierra paréntesis y sale 4,42. 4,42 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces el problema número 6 es un problema sin rozamiento, es parecido al problema 1, pero ustedes tienen que hallar la inclinación del plano de apoyo. Muy bien, entonces apliquen estos 3 ejercicios que vimos como tutorial para resolver los 3 que falta de nuestro cuadernillo.